que Irán y Pakistán se hayan bombardeado mutuamente, que Irán haya realizado un ataque dentro del territorio pakistaní y que Pakistán 2 días después haya devuelto ese ataque realizando un bombardeo dentro del territorio iraní, es un hecho de inmensa gravedad. En un mundo que parece al borde del estallido total, porque el Medio Oriente va viendo crecer los conflictos, ahora extendido desde Gaza hasta el Mar Rojo, con Irán bombardeando también milicias en Irak y en Siria, con Rusia manteniendo una guerra con Ucrania dentro del territorio ucraniano, con el mar Báltico viendo escalar las tensiones entre Rusia y los 3 países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, y también entre Rusia y Finlandia y Suecia, ¿no? Con Corea del Norte subiendo el tono de la amenaza contra Corea del Sur, parece también al borde del estallido de una guerra en esos rincones asiáticos. Y en ese marco hubo este intercambio de bombardeos que no tiene antecedentes en la historia. Irán realizó un ataque dentro del territorio pakistaní y Pakistán devolvió 2 días después realizando un bombardeo dentro del territorio iraní. Esto no había ocurrido nunca. Hasta acá fueron ataques indirectos, pero dentro de los territorios. Intercambiaron ataques, aunque los blancos elegidos en ambos casos son enemigos internos de ambos países o de ambos estados. ¿De qué se trata este conflicto? Bueno, hay una región que se llama el Baluchistán y que tiene su propio pueblo, su propia nación, los baluchis. El Baluchistán es una región que se extiende entre Irán, el sudeste de Irán y el suroeste de Pakistán. Y también toca una parte de Afganistán. Toda esa región se llama el Baluchistán y está habitado por ese pueblo que son los baluchis, por esa etnia que profesa el Islam sunita y son los baluchis. Igual que los catalanes se extienden desde el lado español de los Pirineos hasta el lado francés de los Pirineos, igual que los vascos, hay vascos españoles y hay vascos franceses, el Piemonte tiene piemonteses del lado italiano y piemonteses del lado francés. Bueno, del mismo modo los baluchis están en el lado iraní del Baluchistán y en el lado pakistaní de esa inmensa región. Del lado iraní constituyen una provincia llamada el Sistán Baluchistán, cuya capital es Sahedam, y desde hace mucho tiempo hay una milicia que es anti-régimen chiita, porque los baluchis profesan el Islam sunita. Por lo tanto, en Irán tienen una doble marginalidad o son doblemente minoría. Son minoría como raza, los baluchis no son de raza persa, como el resto de los iraníes. En Irán hay etnias que no son de la mayoría persa, los kurdos en el norte y los baluchis en el sureste. Bueno, en Sistán Baluchistán, desde hace mucho tiempo, mejor dicho, desde principios de la década pasada, actúa una guerrilla que también comete atentados terroristas que se llama el Daesh al-Adl. Daesh al-Adl significa el ejército de la justicia y es un derivado del Jumbolá. El Jumbolá, que significa soldados de Alá, era una milicia que luchaba por separar el Baluchistán iraní del resto de Irán, ¿no? El Baluchistán profesa el Islam sunita, se separa del resto de los persas que son mayoritariamente chiitas, salvo los kurdos en el norte. En el lado pakistaní son solo minoría
como etnia, pero profesan el Islam sunita, que es el mismo que profesa la mayoría de las etnias que componen el mosaico pakistaní. Pero también del lado pakistaní hubo una guerrilla, se llamaba el Ejército de Liberación Baluch, ¿no? Y esta guerrilla reivindica la reconstrucción del Kanato de Kalak. El Kanato de Kalak existió durante mucho tiempo con un grado de autonomía importante dentro de lo que era parte del Imperio Británico, porque tanto Afganistán como Pakistán como la India eran parte del Imperio Británico. Desde que se independizaron Pakistán y la India dejó de existir el Kanato de Kalak, por eso luchan los baluchis de Pakistán. Los baluchis de Irán, igual que el Jumbolá, luchan para separarse de Irán. El Jumbolá dejó de existir poco después que su líder, Abdolmalek Rigi, fuera capturado y fusilado en Teherán, la capital de la República Islámica iraní. El hecho es que esto dio la excusa para que Irán atacara a Pakistán y Pakistán atacara a Irán. Y acá hay un mensaje más allá de esa cuestión con los separatismos locales en la región del Baluchistán. Hay un intercambio de mensajes. Sí, ataqué a milicianos baluchis que entraron a refugiarse en tu territorio, pero ataqué en tu territorio. Y lo mismo hizo Pakistán devolviendo el golpe a Irán. Y esto es de una gravedad inédita porque se trata de dos potencias militares. Tanto Irán como Pakistán son potencias militares y en el caso de Pakistán es una potencia nuclear. Irán está cerca de serlo, en cualquier momento va a estar en capacidad de producir bombas atómicas. Pakistán ya tiene arsenales atómicos y Pakistán tiene un ejército poderosísimo que ha sido diseñado y adiestrado en el marco de una hipótesis de conflicto que es una guerra con la India, porque el archienemigo de Pakistán es la India, con la que disputa el extenso territorio de Cachemira. Por eso, si estalla una guerra y este chisporroteo anuncia que puede llegar a estallar entre Irán y Pakistán, bueno, sería una guerra tremenda, ¿no? Y es una muestra más de que el planeta por todos lados muestra chisporroteos que en cualquier momento se convierten en incendios geográficamente grandes.